Ya. Ay, no salió nada. ¿Y por qué no me habló el aparato ese, la mujer esa? Pero me dice que la conexión a internet está inestable. ¿Será por eso que no me grabó? Alguien me están escuchando, ¿cierto? No, esto se paró. Se paró. Ahora sí, No, ya. ahí sí Sí, estamos señora, ya conectados. estamos ¿Ya? Ahora sí, escuchando. Ahora ya. sí. Listo, sí, sí, ahora Sí, sí, porque estaba ¿cierto? entrecortado. Estaba como desconectado, ¿no? Sí, estaba entrecortado, Mauricio. Buenas noches. Hola, Glorita. Listo, listo. Sí, es que les estaba diciendo, imagínense que estábamos hablando mientras entraban más personas, sobre todo el cuento que estamos haciendo del propósito. Y, y Gloria estaba contándonos que, que, que su propósito a veces hay momentos de sombras y hay momentos de total brillo. Eso implica que a veces como que sí, este es mi propósito y todo, pero entonces para eso necesito un dinero, entonces es difícil y uno como que se le decae, o entonces es mejor vender lo que quiero hacer con ese, es en un terreno que ya tiene, que quiere hacer algo de holístico y de que la gente vaya a meditar y a hacer varias cosas de terapias holísticas, pero que a veces dice que prefiere vender mejor eso, en fin, lo que diariamente todos de una u otra forma podemos llegar a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué decisión tomo frente a tal cosa? Pero la idea es que siempre esa cosa sea un propósito, sea del propósito, independiente de que tengamos que hacer una cosa o la otra y tomemos decisiones, no hay que perder de vista el propósito. Yo les dije a ustedes, y quiero ser muy claro, a veces el propósito no es simplemente para cambiar todo en la vida. No, 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 en absoluto. A lo mejor ya estamos haciendo el propósito y lo estamos cumpliendo, pero no hemos podido desarrollarlo, no hemos podido adecuarlo a las diversas situaciones. Y a veces los propósitos, como muchas cosas, los vemos ya como algo ya hecho. Y, y eso es muy difícil. Hay que ver es el primer escalón, como dicen por ahí, para cuando empieza la carrera, olvídese de la meta, mire el siguiente metro, donde va a dar el paso, no dice a que pise una cáscara de plátano y ¡pum! Pierda toda la carrera por estar pensando en lo grande, en lo que quiero hacer y no en los pasos que debo dar para llegar hasta a que se cumpla el propósito que yo quiero. Eso es muy importante. Entonces, y yo creo que tiene que ver con lo que quiero hoy como conversar un poco, porque como les decía, realmente específico no tengo como estructurado y todo lo que quiero hablarles hoy, sino que estoy leyendo sobre un monte, no me acuerdo el nombre del monte, pero me pareció muy interesante porque es la historia de la primera persona que subió allá a ese monte. Ya estoy hablando de hace muchos años. Y, y siempre le decían, mucha gente le decía, hermano, eso es muy difícil y sin oxígeno y sin una cantidad de cosas y la vestimenta y todas esas cosas y para eso tiene que no sé cuántas cosas hacer y el tipo no hizo caso, no hizo caso y pues llegó a la cima. Y este señor... eh, escribió un libro después, no, la verdad, créanme que no recuerdo porque fue como una reseña que escuché o que leí. Y decía que mucha gente a su alrededor también tenía muchas intenciones de hacer eso y decía, pues qué rico y qué muy bueno y todo, pero cuando empezaban las limitaciones, la gente a hablar y decir y que miren que esto no se puede y que esto no se hace y que esto no sé qué, pues no, no lo hacían. Y él
él no hizo caso, además no alcanzó a escuchar mucho. Entonces él decía que él había logrado llegar allá porque el imposible que decían todos, pues a él no le llegó, él lo creía posible y, y entendía que para él lo importante era más que llegar a hacer eso, disfrutarlo, ir como quería despacio, él no pensaba en una cantidad de cosas, en una cantidad, él dice después, de una cantidad de limitantes que tiene la mayoría. Y él decía que al final que hoy en día en su vida, si algo le había llamado la atención es que su vida era porque, que los éxitos que tenía en su vida, era porque no creía en los imposibles que le decía la gente. Y que siempre hay una manera, siempre existe la manera de acercarse a algo, de realizar algo. Desconocemos en la mayoría de las veces el camino, pero siempre hay un camino, siempre. Y, y yo ahora le decía a Gloria, le decía a los que estaban acá y los que ya habían entrado, le decía, mire, eh, ¿cómo va su propósito? ¿Ya lo descubrió? Ya lo entendió? ¿Ya lo tiene claro? ¿Ya hizo absolutamente todo el ejercicio? Porque es importante hacer todo el ejercicio, porque es que cuando uno lo desarrolla muy bien y no solamente se limita a responder simplemente, sino a reflexionar, a ampliar la información para dar la respuesta, ver las diferentes perspectivas que tiene la misma respuesta, pues uno llena una cantidad de espacios que le permiten responderse posteriormente a nuevas preguntas frente al propósito, a nuevas limitaciones que pueda tener el mismo propósito. Entonces, por eso es tan importante hacerlo completo y no simplemente responder y ya, sino tratar de reflexionar sobre eso y ver con qué se integra, qué se necesita para hacer esa respuesta válida, que eso nunca lo tomamos en cuenta. Ah, sí, ahora me disculpas, Glorita, pero esto te va a ayudar mucho a ti, que te uso de ejemplo, pero Gloria me decía, a veces no, ¿cómo hago para saber cuándo tengo la plata para lograr hacer esta empresa? Y ahí yo ya me ahí hay una limitante, pero es una limitante que se crea en este momento Gloria o cualquiera de nosotros para cualquier cosa. Pero cuando yo encuentro que la limitante es esa y empiezo a reflexionar sobre esa limitante, bueno, ¿qué maneras hay de cómo puedo llegar mediante la ejecución del propósito a esto? ¿Y cuál sería inicialmente el tamaño de esto? Yo les he dicho varias veces, no en este mismo proceso que estamos haciendo el Ikigai, sino en muchas otras ocasiones, que la cantidad de empresas que se crean constantemente y que se mueren antes de un año es inmensa. Y todo el mundo al final dice, no, es que mucha competencia, es que los impuestos, es que eso es muy difícil hacer empresa. Pero hay otros que la hacen y son los dueños. Y tuvieron también limitaciones. Y cuántas veces les he dicho que si nos ponemos a ver, las mayores son las que empiezan en el garaje, no más. No necesita pensar como les digo, yo no necesito pensar en la meta. Yo necesito es pensar en una solución para algo y alguien en este momento. En el caso tuyo, Gloria, pues yo creo que ya tienen que estar las condiciones, si esa es tu pasión, de llevar una persona a que haga meditación en algún lado, así se ha sentado en una piedra. Y uno puede crear el momento, porque es que cuando uno desarrolla algo, el secreto es que está resolviéndole problemas a alguien, le está creando el espacio para que se sienta bien
y tenga más energía y más felicidad y más alegría para resolver situaciones del día a día. Y no necesitan desde ya el espacio como tal. Yo me acuerdo que yo cuando conocí Disney, pues era un pequeñito, vivía en Estados Unidos y pues lo que yo conocí cuando tenía 5 años o 6 años, tal vez, a lo que es hoy y que conoció mi último nieto, el más nuevo, pues es del cielo a la tierra. Y cuando yo fui la primera vez ahí a conocer a Mickey Mouse y a Pluto, eso era totalmente diferente a lo que pensaba y quería Disney, el creador, cuando no tenía que comer y Mickey Mouse salió de la compañía que él tenía de un ratón en el cuarto en que vivía. Pero él tenía el propósito. Entonces, de todo eso yo quiero comentarles hoy y vea qué interesante que surge un tema muy importante a raíz de la inquietud de Gloria y de todos nosotros. Pero créanme que por eso hay que desarrollar sobre todo la parte del propósito. Si nos debemos un poquito, vuelvo y les insisto, porque es importante recabar sobre esto, es que yo estoy seguro que ustedes, porque yo sí lo he hecho muchas veces, me he preguntado, bueno, yo, bueno, no, ¿para qué está uno acá? ¿Para qué nací? O simplemente en un momento de nuestra vida, en este momento aquí donde yo estoy, con el entorno que estoy, y uno a veces se cuestiona, se pregunta, bueno, ¿y yo, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Eh, yo con estos compartir que tenemos nosotros y con los procesos que desarrollo de talleres para otras personas o con lo que hago con estas comunidades y estos niños, pues dice a veces, que hay momentos, ¿no? Y bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo para qué? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Y, y también uno se pone a preguntarse uno por qué hay mucha gente que uno los ve y yo no ve que viven y hacen lo que hacen con una pasión, con una dirección. Y vemos otras personas que parecen confundidas, en ocasiones agotadas, ¿sí? Y vuelvo a insistir que esas situaciones, o mejor aún, la respuesta a estas preguntas que yo acabo de hacerme, están totalmente integradas, relacionadas con lo que es el Ikigai. Entonces, yo quiero que entiendan, y eso permite a mí fortalecer mi también comprensión frente a eso, que el Ikigai es más que cualquier cosa, es la manera de entender mi existencia. Porque acuérdense lo que hablábamos. El Ikigai representa ese punto neurálgico donde se unen varias situaciones, varios aspectos. Lo que yo amo, aquello que amamos. Y en el caso de Gloria, en el caso mío, esto que hacemos o que queremos hacer o que buscamos, ¿qué es lo que amamos? Hombre, yo amo esto. Tú amas el campo, amas el que haya espacios para desarrollar ese crecimiento interior y demás. Bueno, entonces ahí está clarísimo, hombre, eso es lo que amo. ¿En qué somos buenos? Hombre, yo soy bueno hablando, bueno, conversando, compartiendo procesos de forma pedagógica. Ah, yo soy bueno, yo creo que soy bueno en eso. Ah, ¿tú en qué eres buena? Que además puede ser el valor para que aquello que amas surja. Ah, yo sirvo también para direccionar gente, para acompañar gente, para recibir y atender gente. Ah, bueno, en eso eres buena o bueno yo. Y el mundo necesita esto, necesita lo que yo hago. Hay gente que lo necesita y miren ustedes están ahí.
Y muy seguramente hay gente, sabemos, que también necesita esos espacios en la naturaleza, esos entornos. Y además, eso que el mundo necesita, ¿me puede aportar algo? ¿Un dinero? Sí, claro. Pueden ser 33.000 pesos, como 3 millones de pesos, como 33 millones de pesos, como 330 millones de pesos. Entonces, miren que encontrar el Ikigai no es simplemente escoger la profesión o descubrir el hobby que yo tengo o el talento, la habilidad que todo el mundo me dice que tengo, sino que hay que descubrir una razón para simplemente nosotros ser felices y levantarnos con ganas de hacer algo, con entusiasmo, con dirección y con sentido. Pero, y ahí viene tal vez lo que tiene relación con mi vida, con la que este señor que le estuve leyendo y que les compartí la historia de que la subida al monte y con la de muchos de ustedes en un momento determinado. Y es que hay algo que muy poquitas veces no solo se menciona, sino que se hace. Porque encontrar, y ahora viene tal vez lo que no les había dicho cuando empezamos este proceso del propósito de Ikigai, y es que no solo basta encontrar el propósito. O sea, ustedes encontrando el propósito, con eso no es suficiente. Mucha gente, la mayoría de las personas, descubren lo que aman. Créanme. Muchos saben las habilidades que tienen. Muchos resuelven problemas al mundo. Y muchos también recibimos gratificación por eso, por ese propósito. Pero la mayoría, y oigan, me viene esto, la mayoría no cumplen su propósito o lo abandonan. ¿Por qué? Porque aparece el miedo, aparecen las dudas, aparecen las críticas de mucha gente, aparece la impaciencia, ¿sí? Asociada muchas veces a la sensación de que es que eso es muy difícil, es que eso hay mucho, es que eso acá no funciona, es que esto necesito muchas cosas para lograrlo. Y es que el verdadero Ikigai, mis niñas y niños, no termina cuando descubrimos y hacemos toda la guía que les mandé para desarrollar el descubrimiento del propósito, de nuestra pasión. En realidad, en ese momento es que comienza el desafío más teso, más berraco, más complicado, que es precisamente vencer, darle duro a esas barreras mentales que tenemos. Es en ese momento que tenemos que aprender a soportar momentos difíciles, porque los hay. Yo los he tenido varias veces en que uno dice, no sé, hoy no, no, esto no fue bueno, esto no funcionó, lo hice mal, no, esto no, no, esto no va a salir. Y entonces tenemos que hacer esa parte aparte del propósito. Y es empezar a desarrollar, a trabajar, a aplicar una serie de hábitos, valores y actitudes que son los que van a permitir que el propósito se dé. Porque eso no es de simplemente de encontrar el propósito y eso es como soplar y hacer botellas y venga facilito, no. Ahí, cuando aparecen todas estas trabas, estas limitaciones que les decía este señor que subió al monte, ¿sí? Es cuando tenemos que aprender a desarrollar la paciencia. Tenemos que a aprender a desarrollar la perseverancia y otros elementos, pero yo quiero centrarme como
en las limitaciones, la paciencia y la perseverancia, porque para mí son tres aspectos wow, si los logramos dominar, los demás se dan dando mucho más fácil. Yo les había hablado, creo que es la anterior o la tras anterior semana de Okinawa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esa región en Japón, la cual estaba asociada a la longevidad y al bienestar emocional de la gente, ¿cierto? A la vitalidad, para que con 100 años están todavía vitales y haciendo cosas. Y les decía que la mayoría de esas personas que fueron no solo identificadas, sino estudiadas, conversadas y demás, ellos afirmaban que seguían viviendo porque aún tenían algo que amar, algo que compartir y algo o una misión que cumplir. Y ese es el Ikigai. Cuando encontramos ese propósito, eso es nuestro motorcito interno, aún para tener que hacer otras cosas por compromiso y por una serie de vida, de direccionamientos que ha cogido nuestra vida. Pero cuando una persona de verdad encuentra lo que le apasiona, miren, su energía inmediatamente cambia. Y no tiene que empezar a ser la mayor empresa con eso, pero sí a disfrutar esa pasión en la medida que pueda, paralelo a lo que esté haciendo, o integrarlo a lo que ya está haciendo. Cuando nosotros ya tenemos nuestra pasión y nuestro propósito y lo empezamos a trabajar y a desarrollar, mire, la energía cambia totalmente. Nuestra mente empieza a enfocarse. Todas nuestras emociones, de verdad que ahí vemos que como que las podemos controlar mejor. Hasta sentimos cambios en el cuerpo, en nuestra salud, en todo. Y empezamos a responder en todos los aspectos de manera diferente, inclusive en lo que estamos haciendo por una elección que no fue por pasión, sino por compromiso, necesidad y que sí, era agradable y lo podía soportar, pero que no era mi pasión. Pero aún, si esa no es mi pasión, descubriendo nuestra pasión y desarrollándola en la dimensión que se pueda desarrollar en ese momento, me va a permitir tener la energía para aún ser mejor en eso que estoy desarrollando y trabajando. Entonces la fuerza psicológica, y óigame bien, la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos a todo, aumenta. Y eso es una ganancia brutal. Eso no lo paga nadie. Eso tiene un costo elevadísimo y lo adquirimos con este proceso. Una persona que no tenga propósito siempre está reaccionando a las circunstancias, consciente o inconscientemente, empieza a trabajar por obligación y compromiso, lógicamente. Empieza de hecho a reaccionar y actuar bajo modelos de miedo o simplemente hace lo que los otros esperan que haga y así yo cumplo con lo que tengo que hacer. Pero cuando nosotros nos conectamos con nuestro propósito, no, mire, esa fuerza interior que se desarrolla pero mejor dicho, todas mis acciones empiezan a coger a tener un significado impresionante. Y es lógico que buscar el propósito y uno empezar a tratar de trabajarlo puede generar miedo, pero es que también se da porque a veces queremos que ese propósito sea en unas dimensiones que no hay necesidad inicialmente, sino ir despacio, poco a poco. Y cuando encontramos ese propósito, empiezan a aparecer como le aparecieron a todos los que querían subir al monte, pero que no lo hicieron porque empezaron a aparecer los pensamientos limitantes que muchas veces nos aparecen a nosotros, óigame, en todos los aspectos. Miren, salud, relaciones, prosperidad, laborar, todo empieza, a mí no me parece que es que eso no funciona. No, ese negocio no funciona. No, esa forma de ser mía o lo que yo tengo con esta persona, no, no, eso no funciona.
O ya para qué, yo a esta edad, hombre, por Dios santísimo, ¿no? Y sin dinero, es que no tengo un peso. No, yo de dónde voy a sacar para montar una cosa de esas. ¿Y quién me va a apoyar? No, es que nadie me apoya. ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién, quién se pone a apoyarlo a uno hoy en día? Ahora, ese es mi propósito, pero vivir de eso, no, mijo. ¿Quién va a vivir de eso? ¿Quién va a vivir de vender paletas para perros? Hace 50 años o 30 pasaba eso. Hola, siempre es que los otros son mejores que yo. Entonces esas barreras mentales realmente son una prisión invisible. La mayoría de los límites que nos frenan para lograr nuestro propósito no son físicos, no son los que les acabo de nombrar, son mentales. Muchos, ojo, que hay otra situación, son justificaciones para uno no tener que hacerlo, porque a veces somos vagos, sinvergüenzas, y entonces es mejor la excusa social, ¿no? O estoy enfermo, es que es muy difícil, es que como está la situación, eso es muy fácil. Pero cuando nosotros creemos en algo, cuando creemos profundamente en algo, somos capaces de soportar lo que sea. Pero si mi mente se llena de dudas, la rendición es pronto. Créanme, niñas y niños, que las barreras, porque son unas barreras mentales, no son sino creencias que condicionan la capacidad o la percepción de las posibilidades que todos tenemos. Y muchas veces tiene que ver con situaciones o que me han pasado o que han vivido personas cercanas a mí o las críticas familiares, ¿cierto? Porque eso sí que hay. No, pero es que usted sí siempre, es que usted hágale, no, usted tiene que hacer esto y solo va y trabaja, una cantidad de cosas. El miedo a que me rechacen, ¿no? Que me digan no a mis cosas que estoy haciendo. Pero es porque también hay una cantidad de elementos, como les decía, que hay que desarrollar para llevar a cabo un propósito. ¿Por qué me da miedo el rechazo social en un momento dado? Porque yo quiero ser, no sé, vendedor, quiero ser político, necesito tener contacto con la gente, pero es que, no sé, me da como cosa. Pues hombre, hay que desarrollar las habilidades para lograr eso. Todos podemos tener talentos, de hecho, todos tenemos talentos y todos tenemos constantemente oportunidades e incluso recursos. Pero si yo internamente digo, no, no los hallo, no puedo lograrlo y no encuentro la forma, el paso a paso, pues claro, inmediatamente viene la duda, el miedo, la ansiedad y saboteo los poquitos o grandísimos avances que tengo y que no soy capaz de manejar. Nosotros, por condición humana, nuestra mente siempre busca protegernos del dolor, de la incertidumbre, etcétera. Entonces, por eso cuando decidimos seguir nuestro propósito, la misma mente es la que muchas veces reacciona intentando convencernos de que quédese en lo conocido, mijito, quédese ahí acomodadito. Eso es mejor, vea, eso es mejor y está seguro, no, no, no se mueva de ahí. Pero la historia, si ustedes se ponen a leer sobre, a mí me encanta leer biografías, eso lo hace a uno crecer muchísimo porque tiene ejemplos reales de gente que hizo, cómo hizo, qué hacía, cómo hacía todo esto. Y esas personas consideraban lo que muchos consideraban imposibles, para ellos terminaron siendo totalmente real. Y miren ustedes, cosas como ahora que el viaje a la luna y todo eso, yo digo, oiga, ¿cuántos años, siglos
pasaron en que ¿quién se imaginaba que una persona pudiera volar por el aire y ir a la luna? Y estos hermanos Wright, pues ellos desafiaron ¿qué? Las creencias de todo el mundo, las limitaciones de que todo el mundo ponía. Y hoy en día el invento del avión cambió el mundo. Y en esa época también habían científicos y había gente que investigaba, expertos que afirmaban que volar era absurdo. Pero, ojo con lo que voy a hablar acá. Estos tipos, lo mismo que Santos Dumont y otros, siguieron, continuaron, no pararon de experimentar, de darse totazos, de romper cosas y volver a empezar. Fallaban, pero aprendían. Entonces, no podemos hablar de que la diferencia de ellos con todos los demás era la inteligencia, no, había gente que era mucho más inteligente que ellos, pues los mismos científicos que los limitaban, pero ellos tenían una capacidad de perseverar de una manera impresionante frente al rechazo de todo el mundo, a las burlas de todo el mundo y a la duda de todo el mundo. Acuérdense de Edison, el de la bombilla eléctrica, ese tipo hizo. No, pero no 10, hizo cientos, sino miles de intentos para lograr la bombilla, ¿sí? Y le explotaba y no le funcionaba y le decían, oiga, pero no siga con eso, hermano. Y créanme, cualquier persona ante esas situaciones de frustración, abandonan, ¿no? Eso no se puede. Y el tipo pensaba diferente, decía, no, hombre. Cada vez que se me rompe esto, entiendo que este error es parte del camino para llegar a lo que yo quiero. Y lo llamaban fracasado. Y él respondía que el cual fracasado. Yo he descubierto, pero miles de formas de cómo la electricidad y las bombillas no funcionan. Esa mentalidad, ese es el ejemplo exacto de lo que es el Ikigai, niñas y niños. Que nuestro propósito verdadero no desaparezca ante ninguna dificultad, sino que se fortalezca. Y así, desde Michael Jordan, el mismo Einstein, bueno, todos los que ustedes quieran han pasado por esas situaciones. No hay que tener miedo de hacer las cosas. A mí, en una ocasión, yo creo que les conté esa anécdota, eh, de que íbamos a hacer una inversión. Estábamos trabajando en esa época, trabajábamos con Nancy Torres y había que hacer una inversión grande. Y como decía Gloria, mi contadora, no teníamos el dinero y eran millones. Y, y yo no sé por qué en ese momento me entró una cosa y yo es que no, pero es que a mí sí que me da miedo como eso porque es mucha plata y demás. Y ella me decía, a ti te da, ¿cómo fue? Espera, le digo bien cómo fue. Me dijo algo de que me diera miedo, era de no querer responder y hacer las cosas para sacar adelante eso. Y yo, sí, señor. Pues es que, ¿qué? Es que acaso yo me voy a perder o me voy a rumbear ese dinero o ya, no. Es que yo tengo miedo de que no sea capaz de levantarme todos los días a hacer lo que más me gusta hacer, a investigar y a ser el mejor en esto, a buscar todas los elementos asociados para poder hacer que esto funcione. No, ¿cuál miedo? Nosotros vivimos en una cultura donde muchas personas creen que equivocarse es incapacidad, pero
estoy seguro que va a haber momentos en la búsqueda de nuestro propósito de oscuridad, de duda, inclusive de fracaso, de que no funcionó así. Bueno, pues entonces busquemos la manera, porque el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Todos los que desarrollamos cualquier tipo de misión, de propósito, tenemos que atravesar y seguiremos atravesando además durante toda la vida momentos de incertidumbre, de duda. Ustedes, muchos de acá son terapeutas. Aquí varios hemos sido profesionales de la salud que hemos tenido consultorios, que hemos trabajado en entidades o que hemos sido gerentes o hemos mm, tenido cargos que impliquen responsabilidades y compromiso y resultados. Y muchos al principio podemos tener pocos clientes, pocos pacientes, pocos amigos, pocos empleados al comienzo. Podemos tratar de escribir un libro que pasa, venga, yo voy a hacer un libro y después uno dice, no, pues esto quién lo va a leer alguien. Hoy en día, los youtubers, los creadores de contenido, que son, mejor dicho, hay miles, por no decir de millones de personas que están creando contenido para subir videos y bueno, y ser, tener seguidores y ganar dinero y ser no sé qué y sí sé cuándo, pero no todos, porque para eso pasan muchos meses sin que tengas atención de la gente, pero se necesita perseverancia. Y ahí aparecen esas voces, no, es que esto de pronto no era lo mío, esto no era para mí. ¿Yo para qué le hice caso a este tema? Pero créanme que muchas veces el problema no es la falta de propósito, de Ikigai, sino la falta de paciencia para desarrollar las cosas que me llevan allá. No existe un árbol que crezca en un día. Y tú no ves las raíces que están creciendo allá abajo para que finalmente salgan todas esas, no sé, manzanas, peras, guayabas. Y el Ikigai, tu propósito funciona igual. Y antes de que la gente vea los resultados de nuestro propósito, de nuestro trabajo, tenemos que desarrollar internamente disciplina, claridad, resiliencia y confianza. Pero sobre todo entender, ojo, el poder de la paciencia. Y créanme, por favor, la paciencia no es pasividad. Ojo, significa entender que los procesos, todos, necesitan tiempo. Hoy en día vivimos, y se los he dicho cuántas veces, en esa inmediatez, ¿sí? Todo es rápido, ya, pero un propósito sólido y profundo nunca, mejor dicho, es que yo no lo conozco el primero, que sea así instantáneo. Ah, no, troné los dedos y ya listo. Y menos que dure tan tiempo. No sé cuántos de ustedes toquen piano o guitarra o, no sé, o jueguen fútbol o cualquier cosa. Para hacerlo bien y que alguien diga, este es un referente, oigas, ¿cómo lo hace? ¿Qué? Eso no fue de un día para otro, se necesitan años para dominar el balón, el instrumento, el braceo, la postura, yoga, todo. Un cirujano, una persona, un pintor, eso no es de un día para el otro, son horas, miles de horas antes de alcanzar rendimientos altos. Entonces, ¿por qué tiene que ser diferente para lo mío? Ah, ah. Entonces, la paciencia, niñas y niños, es algo que yo quiero y que le trabajemos bastante. Es esa capacidad que tenemos que de desarrollar de continuar trabajando, desarrollando nuestro propósito, incluso sin tener resultados visibles todavía. Es confiar en el proceso mientras sigues construyendo, trabajándolo. Si hay algo que me gusta a mí mucho, comer.
No sé si lo conocen, pero hay una cosa de pollos eh, que es el KFC, Kentucky Fried Chicken. A mí me encanta el pollo de Kentucky. Y el dueño, el fundador, que era el coronel Sanders, ¿sí? Él, para poder hacer esa cosa, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que rechazaron su receta. Pero no una vez ni 10, vea, por todo lado le decían, no, hermano, ¿qué? Y el tipo continuó, viejito y todo, ya, así ya de edad, que la mayoría dice, no, yo ya para qué, es que yo a esta edad. Entonces, la paciencia implica entender que el tiempo no siempre trabaja en nuestra contra. Muchas veces el tiempo está formando en nosotros la fortaleza para sostenernos y alcanzar lo que queremos. Y si la paciencia es necesaria para el propósito, créanme que la perseverancia es la fuerza transformadora que permite tener el combustible para mantener ese proceso, ese propósito vivo. Muchas veces, ya lo hablamos, el camino es difícil, claro, pero hay que perseverar, hay que continuar, hay que levantarnos, que nos caímos, pues levántese, mijo, mija. Aprendamos de ese error. Ah, metí las patas acá. ¿Por qué? ¿Cómo? Venga, yo veo bien cómo fue esto, qué hice, qué hablé, qué dije, con quién me metí, qué relacioné, qué no pensé, cuál es mi debilidad, cuál es mi fortaleza. Venga, yo lo hago otra vez. Y después del error avanzo. Puede que esté cansado, puede que hasta allá esa interrogación, esa incertidumbre, pero la perseverancia de verdad que nos transforma. La perseverancia desarrolla carácter. Y entonces cuando nosotros, digamos que persistimos en el propósito como tal, estamos fortaleciendo nuestra mente. Es un gimnasio. Vamos a aprender nuevas habilidades, vamos a desarrollar disciplina, constancia. Todo eso aumenta nuestra confianza y sobre todo construye resistencia emocional, que eso es lo más importante. Y créanme que muchas personas exitosas o que tienen éxito en algo, o las veces que yo he tenido éxito en algo, no, la primera vez no era alguien extraordinario o tenía éxito inmediato, no. Yo creo que yo he logrado hacer cosas y estoy seguro que todos ustedes también, las cosas que han logrado es porque no lo abandonaron. A mí me gusta muchísimo la leer, ¿cierto? De hecho, hasta escribir. Y siempre me encantó pues todo libro, novelas de todo tipo, pero la de fantasía me gusta mucho, sobre todo porque siempre he querido darle a mis nietos, a mis hijos cuando pequeños, como leerles y armarles mundos fantásticos y todo eso. Y dentro de todos esos, pues que hay una cantidad que gracias a Dios he leído, pero yo me acuerdo, porque eso sí salió en todos los periódicos, ustedes lo deben saber, la señora que escribió Harry Potter, que creó toda la saga de Harry Potter, esa pobre señora estaba en la inmunda. Ella empezó a escribir eso en servilletas en una cafetería. Yo me acuerdo de ella porque yo en Medellín también estuve un tiempo en la inmunda, así que inmunda no debía ser, en la felicidad de estar allá, que yo decía, solo tengo hoy para comerme esto. Y podía pedir ayuda y podía recibir de todo el mundo. Y yo dije, no, lo tengo que hacer yo solito. Y esa señora se metía, era madre soltera, tenía esas dificultades económicas brutales, pero ella dijo, yo sigo escribiendo acá. Y vean lo que hizo. El mismo Stallone, Rocky. Ese man que hizo el guión de Rocky y no se lo recibían en ningún lado. Y cuando al fin se lo recibieron, él dijo, no, pero es que yo solamente se lo vendo si yo soy el actor. Y le dijeron que no. Le dijo, no sea loco, ¿usted qué? Y él dijo, no, pues si no, entonces yo no le doy el guión. Entonces, ¿sabe qué? Vea.
No me pague el guión, pero déjeme ser el actor y me da después, yo quedo dueño de la cosa. Y miren quién es hoy en día ese señor. Hablando mal y todo eso. Entonces la perseverancia, que es lo que necesitamos, tiene una capacidad casi mágica. Porque la perseverancia es, yo lo llamo la acumulación, óigame bien, la acumulación de pequeños esfuerzos diarios, pero que en el continuo y a largo plazo, en el tiempo, te da resultados extraordinarios, exitosos. Y muchas veces ese propósito va a parecer inmenso. Y entonces es cuando uno lo abandona o lejano y dice, no, es que para eso yo no, 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 yo no, no. Pero es que créanme que los logros y los éxitos de verdad es muy difícil que salgan así. Es paso a paso. El gran problema es que muchas veces, como la mayoría de esa gente del cuento de la montaña que les decía este tipo que la subió, la mayoría de la gente mira la cima de la montaña, allá, y dice, uy, no, 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 y se paralizan y no se concentran es aquí. ¿Qué paso tengo que dar acá y qué hay aquí en este primer paso? Nada cambia de forma abrupta, ¿sí? Nadie paga de forma, pasa, camina o hace algo de forma abrupta. Y sobre todo cuando tú vas subiendo un monte, el terreno no cambia así radical, poco a poco. Si tú ves el paso, si ves allá, sí, allá es otra cosa, pero, pero el problema es que, vuelvo a decir, si te quedas mirando la cima, te paralizas en lugar de concentrarte acá en el paso que voy a dar. Ningún propósito se conquista en un solo día. Acuérdense lo que les acabo de decir. Poco a poco, pequeñas acciones que se repitan constantemente. No tenemos ni siquiera que estar todo el día pegados de eso. Ah, no, es que yo no tengo el tiempo porque como yo hago otras cosas, es que como yo tengo hijos, es que usted no sabe lo que es para hacer el almuerzo. Yo también lo hago todos los días y también barro y tengo que hacer otras cosas. Son pequeñas acciones diarias. Cualquiera de ustedes quiere hacer algo como terapeuta, quiere desarrollar algún proceso de estos y aplicarlo. Empiece con una persona solamente, no más. Quiere crear videos, quiere hacer youtuber. Hombre, grabe un video desde su casa, cómo es mi desayuno, o no sé qué, a ver qué, y busque. Quiere hacer, escribir un libro, escriba algo diario. Hoy voy a escribir solamente el título, voy a pensar unas 2 horas solo en el título, qué rico, nada más. Mañana, bueno, sobre ese título, ¿cómo sería un índice? A ver, venga, yo busco, por decir algo, un libro que tenga que ver con este tema que quiero y veo cómo es el índice. Y yo qué otra cosa le pondría o qué quitaría. Y venga, yo hago hoy un índice. Y solo le voy a dedicar hoy 1 hora, 2 horas solamente al índice, no más. Y pasado mañana, ah, la primera cosita del índice era el prólogo. Venga, yo que me inventé el prólogo. Dediquémosle algo del prólogo a pensar, esbozar qué diría yo en el prólogo y escríbalo, solo 1 horita. Y al otro día, y así hago yo, y al otro día venga y leo el prólogo otra vez. Ah, esto ya me, yo cambiaría esto. Y al tercer día vuelvo a leer el prólogo. Y después, poco a poco. Lo interesante de esto, que se aplica a cualquier proceso, es que en la medida que tú vas adquiriendo, desarrollando esas pequeñas acciones, esto es un efecto acumulativo también en conocimiento y que te abre y resuena con informaciones del mundo. Porque no es solo pensarlo acá, es venga, yo lo escribo, venga, yo diseño esto, venga, hago la estructura, vengo, y empieza a aparecer de pronto la gente, la persona, el momento, aquello que necesitaba para darle el empujón a eso. Ah, quiero vender tales cosas. Bueno, solo venda uno.
La perseverancia convierte todo lo pequeño en algo enorme con el tiempo, con la disciplina, con hacer todos los elementos que tenga además relación con el propósito. Y algo muy importante, en el Ikigai, cuando hablábamos la primera vez, dentro del modelo para encontrarlo, algo importante era el propósito como servicio, ¿no? Que beneficia a otros, ¿cierto? Y es que el Ikigai no solo, tu propósito no solo va a beneficiar al que encuentra. Ojo, esto es muy importante. Cuando encuentras a alguien, empiezas a impactar a otros. Porque cuando una persona empieza a conectarse con el propósito, créeme que la gente te empieza a ver como que le transmitís inspiración, que le estás pasando energía, que lo ayudas como a transformarse. Y entonces ahí uno dice, oiga, el propósito, el Ikigai sí es un servicio. Beneficia e impacta a todo el mundo. Una persona que es así, que vive conectada con su propósito, transmite todo eso. Un, yo me acuerdo de profesores míos, oiga, y yo estoy seguro que ustedes se acuerdan de maestros que han tenido. Y uno ve maestros, profesores, gente apasionada, que su forma de enseñar, de dar a conocer, de acompañar, de, de ayudarlo, de llevarlo, cambia vidas. Mucha gente le cambia la vida. Los artistas, las emociones que causan, esos líderes que uno ve a veces como que uno dice, wow, qué chévere, sí, yo también voy a trabajar por esto. Entonces el propósito tiene una dimensión de servicio impresionante y eso es muy impactante. Y eso energéticamente es cuando empieza a atraer muchos elementos alrededor. Por eso es que cuando nosotros abandonamos nuestros sueños, nuestro propósito, por resignación, por miedo, por falta de paciencia, por lo que sea, a mí me da tristeza porque el mundo en ese momento pierde algo valioso que otro no puede aportar, algo que solamente cada uno de ustedes puede dar, ofrecer. Y hay que, por favor, niñas, muchachos, hay que creer en lo que no vemos. Por ahí dicen, como Santo Tomás era el que ver para creer, no, hay que creer para ver. Óigame bien, hay que creer para ver, no ver para creer. Antes de que nuestro propósito de verdad se materialice, pues tiene que estar aquí ya clarísimo en nuestra mente y en el corazón. Miren lo que acabo de hacer que tiene que ver mucho con lo que vimos el martes. ¿Se acuerdan cuando les decía esa energía universal sanadora, cierto? Y que la podemos proyectar tanto con el tercer ojo, con nuestros ojos y con el corazón. Vea, ese propósito, que en ese caso estamos conectando a esa sanación que queremos hacer, para que se materialice, tiene que llegar a la mente, al corazón y proyectarse. Y eso es lo que permite que aparezca la visión, permite que logremos lo que queramos, pero tenemos que empezar a ver posibilidades, materializaciones, donde la mayoría solo ven limitaciones. A mí, ustedes saben que yo soy aficionado por todo lo que sea Apple, ¿sí? Entonces, mi computador, el celular, todo lo que tenga que ver con Apple me parece increíble y me oigo, conozco, estudio los Steve Jobs y todo eso y cómo empezó y todas esas cosas. Y como todos, tenía muchas cosas muy malucas y otras fabulosas. Pero su propósito, que él desde joven era pegado a eso, él imaginaba esos dispositivos, pero no como la mayoría, sino algo revolucionario, como Musk, así, con su cosa espacial contra lo de la NASA, algo revolucionario.
Y eso lo pensaron todas estas personas al estilo de ellos, cuando la mayoría consideraban que eso era innecesario o que eso nunca se iba a poder hacer. Y vuelvo a lo que les dije al principio de Walt Disney, cuando lo sacaban a patadas, le decían que ese tipo no era creativo antes de construir lo que es hoy Disney. Pero ellos, al igual que muchos de ustedes, muchas de ustedes, compartían algo. La, el compromiso que adquirimos hoy de desarrollar la capacidad de sostener una visión, incluso cuando todas las circunstancias sean difíciles, sean complicadas, sean adversas. Y, y algo que quiero como anexar, ahora que me viene a la memoria, yo creo que dije la palabra al principio, pero si no, vuelvo a hacerlo porque eh, me encanta el concepto de la resiliencia, sobre todo la resiliencia emocional. Cuando nosotros seguimos un propósito, el propósito, eso implica enfrentar momentos de cansancio, de críticas de mucha gente alrededor, a veces de los más cercanos, dudas de mucha gente. Y claro, eso se vuelve nuestro. Y empezamos nosotros a sentir ese cansancio, a sentirnos esa autocrítica, esa autoestima baja, esas dudas. Y es por eso que les decía que además de la pasión, necesitamos resiliencia emocional. Y para las que no se acuerden, los que no se acuerden, la resiliencia, y créanme que es necesaria, es la capacidad que tenemos todos que hay que desarrollar y fortalecer, de adaptarnos y continuar ante las dificultades. Y más aún después de esas dificultades. Y eso no significa que yo no puedo tener miedo, no, o tristeza. No, no, no. La sentimos, dudas. A veces yo en ocasiones siento como un bajón, como situaciones de que esperaba una cosa y no salió tan completa como quería. Y yo siento eso y nada, para las que sea mi hijo, entre más berraco el toro, mejor la corrida, hágale pues. Levántese, espante a todos esos que me están acercando. Atrás de retro. Chao. Y empiezo a acordarme de las cosas bonitas y de esto y wow, de repente uno dice, nada, para adelante. Todos los que estamos conectados con un propósito, vamos a atravesar momentos de oscuridad. Y los que no, pues todavía más. Pero en esos momentos es cuando de verdad fortalecemos nuestras convicciones. Yo recuerdo al principio en medicina, uno de los profesores más odiados, pero más amados, eh, nos trataba muy duro, era a veces absurdamente grosero y demás, lo hacía sentir a uno horrible y lo ponía y nos sometía a unas cosas y unos esfuerzos y unas cosas de verdad muy complicadas. Y cuando ya pasamos a determinada eh, a determinado semestre y que ya había terminado todas las cosas básicas, este señor se despedía y decía que sí, que él había sido y que sabía que muchos lo odiábamos y que él sabía eso, pero que él quería decirnos que si algo había aprendido en el mundo y que podíamos nosotros consultar es que si había algo valioso eran los diamantes y que no existía un solo diamante que no se formara bajo la presión más absurda. Y no, 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 fue muy bonito y ahí uno entendía muchas cosas. Bueno, claro que hay veces, hay formas de hacer presión, las de él eran bastante particulares, pero se entendía bien lo que quería tratar de dar. Entonces muchas veces nosotros vamos a descubrir realmente todo este propósito y la fuerza para lograr las cosas
en medio de las dificultades, no en camita de oro, no de que tenga, papito, aquí está, hágale usted, aquí está la plata, no, usted no se preocupe, pero ahí se lo puse todo, usted tranquilo, tenga lo que necesite, usted no haga nada, usted solo estudie. Usted lo único que tiene que hacer es que estudiar, pobrecito, es que pobrecito como estudia de duro. No, váyase, mijito, yo le tiendo la cama, yo le hago todo. Todo esto es parte de ese propósito. Y si nosotros logramos cumplir todo eso, creo que al final podemos, yo digo, encontrar la diferencia entre que muchos hemos, porque todos hemos también pasado por eso. Todos hemos estado, como digo yo, en el lado oscuro y en el lado de la luz, en la duda y en la certeza, pero poco a poco sé que vamos a encontrar la diferencia entre soñar y comprometernos. Y para este propósito y para todo lo que ustedes quieran hacer, mejorar su salud, mejorar su relación, mejorar la situación que estén viviendo en este momento, tienen que encontrar la diferencia entre soñar y comprometerse. Porque desgraciadamente muchas personas, muchos, se mantienen pensando, soñando, pero pocas se comprometen con los sueños. Y sí, soñar es muy bueno, es emocionante en muchas ocasiones, pero comprometernos, cuando nos comprometemos es porque estamos convencidos de que ese compromiso implica mucha disciplina. Y cuando logramos, sobre todo, continuar haciendo y trabajando por ese propósito, incluso en días donde no tenemos motivación, porque va a haber días en que no tenemos motivación. Entonces tenemos que, como que ver la manera de encontrar los espacios, los horarios, todo eso. Yo hoy en día no soy igual que hace 5 años o 10 años. Yo les decía, a veces ya yo me doy cuenta por una cantidad de cosas que yo sé que de 5:30 de la mañana a 12 del día tengo la mayor energía y por las tardes y sobre todo hacia ya la noche ya siento que no tengo la misma energía. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? Pues entonces tengo que tratar de que en las horas que tengo más energía, pues voy a tratar de desarrollar esos propósitos que tengo y me dedico a descansar y a cosas más tranquilas, relajadas, eh, etcétera, hasta la noche. Y empezamos a buscar los espacios y demás. Pero que se cumpla es que se cumpla el compromiso que adquirimos para seguir trabajando, aun cuando no tengamos esa energía. Y si tengo que hacer algo, a veces en la tarde encuentro el espacio y encuentro la estrategia, porque también hay que buscar estrategias para lograr las cosas. Y entonces yo digo, estoy cansado de leer, de pronto no voy a tener la cabeza para leer, pero si de pronto alguien se pone a hablar conmigo sobre el tema, y yo lo hago, a veces busco a alguien y le digo, ve, te puedo leer algo sobre un tema y conversamos sobre eso, etcétera, y busco la estrategia para hacerlo más motivante y animarme. Hay que tener perseverancia en todo eso. Hay que tener más que inspiración emocional. Hay que tener hábitos, hay que tener enfoque y, y todo lo que hemos venido trabajando, si lo desarrollamos, nos entrega eso. Y ojo, cuando yo hablo de que eso es la pasión, pues créanme bueno, alcanzar una meta o parte de muchas metas que tenga nuestro propósito no necesita que a toda hora yo esté, no, es que si no estoy así, no. Simplemente hay que continuar. Yo le digo a la gente, se lo digo mucho a mis hijos, le digo, hijo, mira, a veces en la vida lo único que hay que hacer es hacer.
independiente de cualquier cosa. Simplemente hazlo. Tienes que continuar. Hay que continuar. No, no pienses en nada de todas esas, nada. Continúa. Hay que hacerlo. Entonces miren cómo este proceso que estamos desarrollando, que es el Ikigai, realmente es un camino de transformación interior. Porque yo no quiero que solamente, y ojalá todas y todos puedan encontrar su Ikigai y transformar muchas cosas externas de ustedes, sino que se transformen ustedes internamente su identidad, que puedan confiar más en ustedes, que aprendan a superar límites mentales, que desarrollen la paciencia con, porque cuando uno todo esto, pero yo les digo, el Ikigai es el camino para transformarnos nosotros. Y lo que desarrollamos buscando ese propósito, se lo aplicamos a todos los que están alrededor y tenemos que tener paciencia con la gente que está a nuestro alrededor, confiar más en nosotros, tolerar muchas veces cosas, tolerar la incertidumbre tanto de nuestras cosas como de la vida, la enfermedad de otras personas. Descubrir poco a poco esa fuerza que todos tenemos, ese kundalini que empieza a subir a través del canal central hacia el chakra corona. Y entonces el propósito auténtico hace que nuestra vida se convierta en una experiencia eh, gratificante y que habrá momentos difíciles, pero que adquiere sentido. Y eso no es ausencia de problemas, acuérdense. Significa que todos debemos desarrollar y tener una razón poderosa para seguir adelante, incluso ante cualquier dificultad. Así que, niñas y niños, el propósito hay que encontrarlo y merece ser aprovechado y vivido. Bueno, el Ikigai quiero que les recuerde todo el tiempo que ustedes tienen talentos, tienen sensibilidad, tienen unas posibilidades únicas. ¿Ya? Pero acuérdense que descubrir el propósito es solo el inicio, porque después es que empieza lo teso, lo berraco, ¿sí? Ahí sí hay que empezar a vencer los miedos, tenemos que derribar todas esas barreras mentales, todo lo que nos hablan, creencias, hay que soportar las situaciones y los tiempos difíciles, vamos a desarrollar la paciencia entonces, vamos a tener perseverancia, así no veamos todavía las cosas, pero hay que meterle. Todo en la vida es difícil, pero con esto que les estoy diciendo, créanme que eso que parece imposible, empiezan a aparecer. Hay que tener valentía, disciplina. Bueno, ustedes ya saben, es la repetidera de la repetidera, pero en síntesis, cuando estamos alineados con ese propósito de una forma auténtica, hasta los desafíos, óigame bien, las dificultades y esas tragedias que tuvimos adquieren significado y mucho valor, porque el éxito, el verdadero éxito al final no es solamente alcanzar ese propósito, sino en que ustedes se conviertan en personas capaces de construirla, no solo una vez, sino las veces que sea necesaria, una y otra vez, y van a ver cómo nuestra vida y sobre todo las que están a nuestro alrededor cambian. Bueno. Ahora sí, si hay alguna pregunta, comentario, con muchísimo gusto, rapidito, porque miren que soy muy juicioso, me estoy adhiriendo al reloj y al tiempo que tenemos para compartir. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Mauricio, una preguntita. Gloria, ¿Cómo estás, cuéntamelo todo. Mauricio? Hola, Glorita. Bien, gracias. A ver, Mauricio, bueno, yo tengo una pregunta que dice, pues tú nos dices, ese propósito de vida siempre tiene que traer o obtener un beneficio económico. ¿Siempre tiene que ser así o no necesariamente? No, no, no. Yo les comentaba que muchas veces precisamente no es ni siquiera el beneficio económico. Nosotros vemos que llamar beneficio económico porque en la mayoría de las
situaciones, debe haber un, ¿cómo se diría? Un pago que no necesariamente es dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay Ujú. muchas personas que ya tienen solventada esa posibilidad y reciben tal vez otras cosas en forma de pago. No, 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 no necesariamente tiene que ser pagado. Lo que reitero es que si yo quiero ser exitoso económicamente en algo o emocionalmente o en lo que ustedes quieran, pues sí hay que ceñirse a todo lo que les estoy diciendo, claro. Pero que tenga que ser pagado económicamente y a niveles altos, no, no necesariamente, pero también puede ser así, ¿no? Se aplica a cualquiera, a la cantidad que tú quieras. Listo, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, Lorita, a ver. Bueno, no veo Ma- más preguntas. Yo, Ah, José Gregorio, buenas noches. ¿Qué se muy buenas dice? noches, profe. Hola, Bien, José bien por aquí. Gregorio. Excelentemente bien, profe. ¿Y su merced qué tal? Después de oírlo mucho mejor. Ah, bueno, eso me alegra mucho. Pues bueno, básicamente esta pregunta la tenía desde hace tres clases, pero siempre que esperaba, ¡pum!, se terminaba la clase y no alcanzaba a preguntar. Ah, pero vea, Entonces, José Gregorio, de paso, sí, pues sirve de comentario. Cuando no, no solamente cuando no alcancen y hayamos terminado, sino en cualquier momento en que estén sentaditos en su casa o haciendo alguna actividad y porque a uno se le alumbra la cabeza de repente sin aviso, ni horario, ni tiempo, etcétera. sí. Pues simplemente me escribe, oiga, tengo esta duda o tengo esta idea o tal cosa, y a todos les contesto siempre. Claro, profe, sino que dije debe estar ocupado y uno No, 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 poniendo no, pereque, no, pues no. Si estoy dije ocupado, ya mejor en todos clase. también les digo, estaba ocupado y ya. Ah, bien, bien. Bueno, Bueno, como dijo cuénteme, el dermatólogo, directo al grano. hágale. Eh, El universo es sabio en cuanto a que hay muchas cosas que nos enseña el universo a través de distintas fuentes. Y casualmente una de esas cosas es cuando su merced habló en la clase anterior, hace tres clases, sobre el contrato de las almas que hacen parte del Ikigai. Y, y siempre he tenido una pregunta que, aunque he buscado en internet, todavía no la he podido resolver. Y es, ¿quién fue el primero en descubrirlo? ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo fue ese proceso de decir, wow, hay un contrato y esto funciona de esta manera? O sea, ¿quién fue el primer científico, investigador? O bueno, es con lo que siempre aunque parezca tonta la pregunta, siempre me ha dado curiosidad saber ese origen. Por ejemplo, hace un año exactamente tomé una técnica de sanación con un doctor Gamael, que es colombo árabe, que se llama terapia pelua. Y curiosamente se entrelaza mucho a lo que su merced nos está enseñando. Entonces, cuando él nos contaba cómo originó todo, nos contaba que había una señora llamada Kashina, quien en sus meditaciones hizo contacto con un ser superior, quien a su vez le dictó la técnica y a su vez pues empezó a transferir a través del mundo. Y así fue como el maestro que me enseñó esa técnica nos la enseñó a nosotros y nos certificó. Entonces, pero respecto al contrato de las almas, no he encontrado como quién fue el primero en. Sí, profe. Entonces agradezco todo lo que su merced sepa del tema. Bueno, primero, como tema, es un tema muy amplio como para discutirlo aquí como elemento específico. Pero me extraña, me parece extraño porque hay muchas cosas que salen en internet del contrato del alma. Pero básicamente, yo tener claro quién sea la persona idónea que fue la primera que habló de contrato del alma, yo no tengo ni la más remota idea. Yo conozco y sé que desde el contexto espírita, desde el contexto, muchos ramas de cultura hindú y área metafísica, sobre todo, y demás, inclusive algunos filósofos, hablan sobre el alma y hablan del momento de la encarnación en que el alma, de acuerdo a su proceso de evolución, busca y adquiere la posibilidad de llegar a un entorno
en donde puede seguir desarrollándose. ¿Listo? No hay uno, que yo sepa que haya uno que pueda personarse de este concepto, porque no es una técnica, ¿no? Quiero aclararlo. José Gregorio hablaba de un maestro, no sé quién, que les dictó un curso y la técnica es de no sé quién. No, yo no estoy hablando de técnicas, yo estoy hablando de conceptos. Y ahí uno tiene que remitirse a la historia y a las diferentes culturas a nivel de pensamiento y de cómo contempla el espíritu y el alma y la conciencia, y ahí vas a encontrar bastante material para desarrollarlo. Bueno, eh, de hecho, Una última. son muchas variables. Esto es como el diluvio universal. No sé si ustedes saben, pero el diluvio universal tiene más de 43 a 53 eh, eh, expresiones en diferentes puntos del planeta y en diferentes culturas, ¿cierto? Y ahí es donde surgen elementos. ¿Quién fue el primero? A mí la verdad no, ni sé ni me interesa saber quién fue el primero, pero me interesa es el concepto, porque adicionalmente lo que yo busco no es que ustedes adquieran una técnica, sino un contexto que les permita reflexionar sobre cómo ese aspecto del contrato del alma, sea o no real, puede aplicarse en el crecimiento de cada uno. Bueno, que fue eso básicamente lo que yo quiero que ustedes traten de implementar más que cualquier otra cosa. ¿Ok? Profe, la última respecto al tema que también me puse a pensar, no sé si la loca estaba muy suelta, y mi pensamiento es este análisis casual. A Yo ver. decía, bueno, yo vine a este plano a mejorar ciertas cosas como la disciplina, la perseverancia, el enfoque, la tolerancia. Bueno, esos son como partes, lo que su merced dice, para crecer como ser humano. Y según entendí, ese contrato quiere decir que uno elige todo el menú de lo que quiere vivir y todo o sea, todo el proceso de aprendizaje. Es como inscribirse en la Universidad de la Vida y estas son las materias que quiero tomar y con estos son los maestros y etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hasta ahí lo entendí bien. Pero la loca me hizo una pregunta y viene a mi mente, y bueno, y Hitler y Mussolini y estos personajes que hicieron cosas extremadamente fuertes, uno dice, wow. Cómo ahí encaja la historia de vida de ellos en justamente ese contrato. O sea, o sea, alguien puede elegir, voy a ser el más villano de la historia y listo, autorizado, vaya a hacer maldades. Esa fue como la duda, la pregunta. No, y Porque, es, y es, y es una pregunta muy interesante y que no solo usted, muchísimas personas, inclusive yo también me la he hecho, ¿cierto? Em, pero entonces vuelvo a insistir que para eso tendría que no tanto investigar, sino inmiscuirse un poco más en esos procesos de, por ejemplo, la parte espírita. Yo hablo de la parte espírita, que es la que más, sin ser un conocedor extremo, entiendo que explica cómo todo individuo hace parte de un rompecabezas y cómo todo individuo tiene un libre albedrío que le permite también desarrollar eh, cosas que para unas personas pueden ser muy malas, ¿cierto? Y que nosotros en esencia, y en esto quiero ser claro, desconocemos la realidad de el acto de esas situaciones o esos personajes que usted nombra. Es como yo les he hablado a ustedes de muchas tragedias que vivimos nosotros, situaciones que tenemos que vivir a veces en carne propia y que uno dice y se cuestiona, pero ¿cómo es posible que Dios permita eso? ¿Cierto? Y Dios, acuérdense que si bien es cierto que es la fuente suprema y demás, nosotros tenemos un libre albedrío, ¿ok? Porque eso es lo que nos permite realmente el crecimiento y establece el por qué somos y tenemos derecho a estar aquí trabajando por ello. Porque si fuéramos simplemente marionetas, pues no. Cuando adquirimos un contrato, que en este caso yo les hablaba y uno asume siempre las cosas buenas, pues todo el mundo tiene el libre albedrío de matar y todo el mundo tiene el libre albedrío de robar. Y todos tenemos la capacidad de hacer sufrir a otros, de mentirle a otros,
de quitarle a otros, de negarle a otros, de golpear a otros, ¿cierto? Y en ocasiones lo hacemos. Y algunos lo hace y repercute en millones, otros lo hacen y repercute en dos o en tres, pero el acto como tal es exactamente el mismo, ¿ok? Aparte de eso hay otro elemento y es que somos miles de millones de individuos que también tenemos que desencarnar de una u otra manera y que también por nuestro mismo proceso kármico tenemos espacios para ser sometidos también a esas situaciones que de una u otra forma va a sonar de pronto raro para muchos. No solo nos la merecemos, sino que va a ser en bien de nuestro proceso, de nuestro propio proceso de crecimiento, ese sufrimiento que vamos a tener. Entonces, esto es un tema que implicaría mucho más tiempo para poder entender muy bien estas, digamos, formas de expresión de la maldad y del bien, y que se da día a día, a todo momento. Y lo único que cambia es la cantidad de gente sobre la cual recae, ¿sí? Entonces, pero se está haciendo todo el tiempo. Entonces, no es tanto el señor Hitler o el otro, ¿sí? Sino, sino el acto como tal, el aspecto como tal. Y ese aspecto, sí, lo tenemos todos y lo escogemos. Claro que lo escogemos. Hacemos esa situación y eso, vuelvo a insistir, es un tema muy, muy amplio que tiene muchos elementos que se desconocen pero que tienen su razón de ser también, José Gregorio. Yo creo que tienen su razón de ser también. Y tragedias dolorosísimas que nos han pasado a todos de una u otra forma y seguirán pasando, tienen su porqué. Yo sé que tienen su porqué. Que yo no lo conozca en esencia y en el fondo, pues no, eso está vedado para nosotros. En el libro de los espíritus de Allan Kardec, en la parte espírita, en lo que es el espiritismo, eh, él lo transcribe muy claramente, recibiendo la información de esas energías, diciéndole, mire, hay cosas que usted desde su contexto y limitación humana nunca va a comprender aún ni como espíritu va a comprender, porque encima de la dimensión del espíritu hay dimensiones mucho más eh, sutiles y sabias y superiores. Y nosotros no tenemos esa capacidad, así como el animal no tiene la misma capacidad del hombre para discernir y para encontrar respuestas, y la planta menos que el animal y el mineral menos que la planta. Bueno, Profe, su merced tiene toda la razón. Escuchándolo detenidamente, vino a mi mente, a mí también me fascina leer muchas biografías y me gusta siempre buscar el origen de todo por alguna razón. Y con lo que su merced cuenta, recordé algo que leí sobre la historia de la computación y sobre la competencia espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente con los computadores, se desarrolló una máquina llamada UNIVAC, que fue la primera máquina de computación para predecir los ataques alemanes. Y usar esa máquina con las otras estrategias de los aliados fue que se logró ganar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si Hitler no hace lo que hizo, no conoceríamos hoy en día la computación, probablemente. Y por otro lado, lo de la guerra espacial ocurrió, o lo de la competencia espacial ocurrió porque como Estados Unidos estaba en competencia con la Unión Soviética, tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial, decidió darle amnistía a los científicos alemanes que manejaban toda la ciencia de los misiles dirigidos, porque vieron el potencial de usar toda la propulsión para llegar al espacio, salir de la órbita de la Tierra. Y una cosa que fue trágica, llevó a dos beneficios históricos. correcto, sí, eso es así, José, es así y así hay muchísimos procesos y elementos que esas situaciones llevan
a seguir el crecimiento. Y yo insisto, acá venimos a desarrollar, créanme, valores. Y por eso es que uno dice, y eso lo desarrolla muy poca población y espero que todos nosotros podamos ser de los que estemos dentro del grupo que poco a poco desarrollamos valores, porque la mayoría no lo hace. El ser humano en la historia realmente no ha evolucionado nada. Evolucionó la tecnología, más el ser humano realmente lo que tenemos que trabajar es, y en esencia, es el desarrollo y la evolución mental, espiritual, emocional, de valores. Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, muy bien, José Gregorio, gracias. Mares, que había levantado la mano. A ver, Marecita, cuéntanos. Yo para José Gregorio tengo una recomendación. Yo me leí un libro que se llama El plan de tu alma, que es de Robert, un apellido impronunciable para mi pobre inglés, pero es muy bonito y es una serie de canalizaciones en donde se responden muchas de esas preguntas. Yo lo leí, la verdad, como que se me abrió mucho la mente y entendí muchas cosas más. Me sirvió muchísimo, de pronto a él también le sirve. Se llama El Bueno, Plan. el plan de Es, tu alma, no solo para José Gregorio, el que quiera también leerlo, pues qué rico, y ahí tiene para... está en audiolibro y se consigue el PDF. Creo que tengo el PDF. Si lo encuentro, se lo envío de pronto a Mauricio para que pues se lo comparta. Él tiene dos libros muy interesantes. Uno es El plan de tu alma y el otro es El don de tu alma. Y son como una, como una secuela el uno del otro y los dos tienen dos temas muy interesantes. Gracias, Pero Mares. ahí él habla de los violadores, de los que se suicidan, o sea, es interesante, es interesante. Sí, Bueno, sí, le puede ayudar. otra era una pregunta. Sí, señor. Bueno, digamos ya se tiene resuelto, bueno, este es mi propósito, mi Ikigai, pero eso se ve afectado, el desarrollo se ve, o sea, al desarrollarlo ya como proyecto, como dice usted, la parte difícil, en esa parte empiezan a afectar creencias limitantes, contratos, votos, pactos, todo eso empieza a influir en ese desarrollo. ¿Estoy bien? Claro, claro, sí, sí. Listo. Porque es que en esa parte estoy. Bueno, hay que trabajarlo, hay que Sí. trabajarlo. Hay personas que no entran y quiero ser muy, muy claro en eso. Hay personas que no, no toman en cuenta por desconocimiento, no toman en cuenta porque no es relevante para ellos. Todos esos elementos que nosotros hemos compartido y que sabemos que existen, pero que no vemos. Y esas personas han podido desarrollar su propósito. Entonces no es excluyente el que si yo no miro eso o no soluciono eso, no vaya a poder desarrollar ese propósito. Por eso es que es tan importante entender los, digamos, elementos, aspectos, valores y hábitos más de físicos de lo material para desarrollar y trabajar y, y sacarlo adelante. Ya si queremos ayudarnos, pues yo pienso que ahí se hace un plan mucho más grande de propósito y que es válido y que el que tenga el conocimiento pues puede desarrollarlo sin inconveniente y de que en un momento dado, cuando está muy trancado el propósito y las situaciones y no ha funcionado nada de lo que les he compartido hoy, por ejemplo, y todo lo que falta, pues sí, puede uno indagar en esos espacios a ver si hay algo allí que esté tan fuerte que no me permita desarrollar el propósito. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Bueno, Mares. Muy bien.